Amén. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, Salmo 34, verso 4. Buscad a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Buscad y ve que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que en él confía. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Tus palabras son fieles y tus palabras son verdaderas. Ayúdanos cada día a subrayar tu palabra para ponerla por obra y por práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la mano que está sola, dígale, confía en Jehová. Siéntese, pero no siente las alabanzas. Amados hermanos, preste atención a lo que Dios va a hablar. Voy a ser breve, no voy a ser muy extenso, pero quiero que usted preste, porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y unos tiempos muy peligrosos que están desafiando al pueblo cristiano para que las persecuciones, para que los levantamientos no divorcien del camino del Señor. Pero debemos entender que cuando Dios nos llama, Dios nos respalda. Antes de que entremos aquí a desarrollar lo que leí en el Salmo 34, dice la Biblia, hablando del profeta Isaías, en el capítulo 55 de Isaías, versículo 6, el profeta le dice al pueblo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto está cercano. Dios está más cerca para alcanzar la salvación de tu alma que cuando tú lo confesarás. Pero también el pueblo, el profeta Nahum, en el capítulo 1 de Nahum, versículo 7, dice Nahum al pueblo, cuando le da la profecía a Nínive, dice la palabra del Señor en Nahum 1:7: Jehová es bueno, fortaleza en las angustias, y conoce a los que en él confían. Yo no sé en quién tú estás confiando, si tú estás confiando en un trabajo, si tú estás confiando en un familiar que te prometa 2 pesos, o estás confiando en Dios, que es el que te da la salvación, que es el que te da la vida, que es el que te da la salud, que es el que te da la fuerza. No hay angustia, no hay dificultad que Dios no pueda solucionar. ¿Por qué tiempo de confiar en Dios? Dice la palabra donde leímos aquí en el Salmo 34, hablando que David estaba en una angustia. David no estaba en una angustia de que estaba enfermo, de que tenía una escasez, de que tenía enemigos que lo estaban persiguiendo. David estaba en una angustia que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Dice la palabra: y este pobre clamó a Jehová y lo escuchó y se inclinó, y Jehová le contestó. ¿Tú sabes por qué muchas veces tú no tienes victoria? Porque tú no confías en Dios. No clama a Dios, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. A veces decimos que creemos en Dios, pero cuando vienen los problemas, es el escenario que Dios está preparando para Dios glorificarse en su vida. Y muchas veces vemos los levantamientos como una destrucción y no lo vemos como una bendición. Cada levantamiento, cada prueba, cada proceso que Dios permite en tu vida es el escenario que Dios está preparando para recibir su gloria. Lo que pasa es que no hay confianza, hermano. Dice la palabra que aquí no le busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amado, aunque miedo no viene de Dios, pero hay situaciones que tú como cristiano vas a atravesar, que se te van a doblegar las rodillas, vas a tener miedo, pero tienes que tener confianza que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso dice la palabra que el apóstol Pablo, cuando le da la recomendación a Timoteo, su hijo amado, dice la Biblia que Pablo le dice a Timoteo: porque no
Pero ¿por qué David, aunque Dios tenía temor? Porque lo estaban buscando para matarlo. Y tienes que tener confianza que lo que te buscan a ti para matarte, para desacreditarte, si tú confías en Dios, en vez de abrir tu boca, defenderte, enfrentarlo y venir a la presencia y decirle al Señor: yo clamo a ti, tú eres mi Padre, tú peleas por mí, ayúdame, Señor, yo no tengo fuerza, te garantizo que me tienes recursos y la ayuda de Dios. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 5: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. A veces estamos pasando por angustia, a veces estamos pasando por dificultades y tú crees que nadie te está mirando, pero el Dios que tú confesas te está mirando y Él está escuchando. Es lo que está esperando, que tú te rindas cuando tú quieres confiar en Él y que tú entiendas que tu dependencia tiene que ser de Él, no de los hombres. Muchas veces queremos que Dios nos ayude, pero nosotros no le damos la oportunidad a que Dios sea que obra a nuestro favor. David, en esta situación que se encuentra, en esta situación, David está turbado, porque no es cualquier proceso que este hombre está atravesando. La iglesia de Cristo está atravesando por dificultades en estos últimos tiempos, y es por causa de la vida de Cristo. Estamos viviendo en los tiempos apocalípticos. Dice la Biblia del Señor que no pasará esta generación ni la venidera en que deje de acontecer una tilde, una palabra, y habla de millones de letras. Dios no es injusto, iglesia, a que tú pases un proceso que tú no puedas soportar. El problema es que muchas veces nosotros estamos empujando y no dejamos que sea Dios que obra a nuestro favor. David lo entendió, yo quiero que tú lo entiendas. Que Dios, cuando tú confías en Dios, Dios va a obrar a tu favor, no importando la circunstancia que sea. Si tú estás pasando por cualquier dificultad financiera, Él promete que Jehová Jireh tu sustento. Si tú estás pasando por proceso de salud, Él es tu médico por excelencia. Es confiar en Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no confiamos en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no obra como un microondas, ni como obra el sistema. El tiempo es preciso. Aunque David clamó, aunque David confió, aunque David se curvó, pero tuvo que esperar el tiempo de Dios. Bendito sea el Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Mientras yo estaba estudiando en la cita bíblica, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, lo dice de todo el mundo, de los que le temen. Amados hermanos, dice el sabio Salomón, hablando del proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando un creyente tiene temor a Dios, no es que no vas a fallar, todos fallamos, pero cuando hace algo que sabe que está mal, tiene temor y viene a la presencia porque se siente reprendido. David sabía, no era el Señor, que él con su fuerza no podía con Saúl, no de Dios. Él sabía, no era el Señor, que ya Saúl estaba rechazado. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que cuando este hombre David encontró a Saúl durmiendo, David, para hacerle entender a él que la venganza no era de David sino de su padre de Dios, le cortó un pedazo del sostén, no era el Señor, y dijo: Dios me libre de levantarme contra el ungido. Él sabía que estaba rechazado. Cuando tú entiendas que tú eres una surgida de Dios, que no es un Dios de Dios, que no debemos de vengarlo, porque la venganza de Jehová, entonces te garantizo que el socorro detrás de Jehová, de Dios. Pero muchas veces distorsionamos el plan de Dios, que con nosotros, por la razón, alejamos a que Dios obra a nuestro favor. Pastor, ¿cómo te dice eso? Sencillo. Porque dice la palabra: porque mía la venganza, yo pagaré del Señor. Ahorita decía el varón, decía Garibal, una palabra muy poderosa: nosotros no nos podemos vengar,
Nosotros no podemos pagar mal por mal. Nosotros no podemos actuar que porque fulano anda mal, yo anda mal. No, es que la salvación es individual. Cuando tú confías en Dios, tú quieres agradar a Dios. Cuando tú confías en Dios, tú te guardas para Dios. Cuando tú confías en Dios, tú le dices, Señor, heme aquí. Cuando tú confías en Dios y Dios comienza a tratar contigo por la revelación de la palabra, por visiones, por sueños, por mensajes, tú no te justificas porque tú sabes que Dios quiere salvarte. Todos nosotros, los hermanos, somos como la mariposa, que hay tiempo de transformación, hay tiempo de formación. A veces, muchas veces, por la poca intimidad que tenemos con Dios, por la poca conexión que tenemos con Dios, vemos la persecución como una amenaza. Y Dios tiene todos los métodos para formarte. Dios tiene todos los métodos para bendecirte, para usarte. Por eso dice la palabra, también hablando del predicador en la iglesia, que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar. Pero aunque tú estés pasando por situaciones difíciles, tienes que confiar en Dios. Porque muchas veces confiamos en Dios cuando la nevera está llena. Confiamos en Dios cuando hay una cuenta bancaria buena. Pero cuando llega el proceso, entonces patica, ¿para qué te tengo el proceso de confianza en Dios? David lo entendió, yo lo entendí. Yo quiero que tú lo entiendas, que Dios es importante para Dios, que Dios te ama con amor eterno, que no vea las persecuciones, que no vea los levantamientos como una destrucción, sino que lo vea como una bendición, porque Dios te está formando. Cuando buscamos a Jehová en la presencia del Señor, se va el miedo, se va el desánimo, se va el espíritu de tupor. Porque tú tienes el Espíritu Santo que es excelencia. Lo que pasa, hermano, que lo que tú no has podido lograr con tantos años, gloria al Señor, ríndete en la presencia y dile, yo no puedo con mi fuerza. Esto no se trata de fuerza humana, esto se trata de humillación y exaltación al Señor. Y debe de entender, hermanos, es que debemos hacer un stop. Yo entiendo y lo he vivido, que hay tiempo de que Dios te procesa, sí, pero hay temporadas que tú tienes que saltar a Dios, porque dice la Biblia, da por gracia lo que por gracia has recibido. No todo el tiempo Dios te va a estar pasando por una situación de proceso. Hay una temporada que Dios va a exhibir su gloria, pero antes de Dios exhibir su gloria, prepárate que primero viene la persecución. David llevó esta persecución antes de estar reinando en el palacio. Muchas veces queremos reinar en el palacio con Cristo sin primero padecer por causa de Cristo. Y el cristiano debe entender que va a padecer por causa de Cristo. Pero esa persecución no es para avergonzarnos, hermanos. Esa persecución es lo que debemos de entender, que tú eres una cristiana, que tú eres un cristiano. El diablo, que el Señor lo reprenda, no está viendo a Alesia, Yanea, Ania, María Rosagra, no lo está viendo. Él está viendo lo que tú llevas de parte de Dios. Este es el problema, que muchas personas están enfrentando al enemigo en este tiempo, en la carne. Nunca van a poder así, amados hermanos. Debe confiar en Dios, a los métodos que Dios dejó establecido en su palabra. David lo entendió. Dice la palabra del Señor que este mismo hombre David, cuando estaba en la cueva de Adulán, de allí enviaron todos los enlutados, los locos, los lunáticos, los endeudados. David no lo vio como una miseria, David no lo vio como era que era menos, sino lo vio como que era creación de Dios. La iglesia de Cristo tiene que entender que esto es un hospital y Dios te trajo del mundo enfermo, te recapacita, te sana para que tú sanes a otro. Cuando confiamos en Dios, llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Pero muchas veces, gloria al Señor, nosotros debemos de pedirle al Señor: Señor, trata conmigo. Señor, ayúdame en mi día a rendir en tu presencia. Porque cuando tú te rindes en la presencia del Señor, hay un tema, hermanos, y algo que yo vengo evaluando en mi vida, de manera personal. A veces no tenemos que ser súper espirituales. Usted sabe dónde está fallando a Dios. Yo sé dónde está fallando a Dios. Enfóquese ahí, trabaje ahí, gloria al Señor. ¿Para qué? Para que Dios haga los cambios en su vida, gloria al Señor. Desconéctese de que Chencha, Juan, Pepe no quiera usted.
confianza en Dios. El único que puede cambiar es Dios. El único que transforma es Dios. Pero usted tiene que estar dispuesto a que Dios lo pueda cambiar. Porque muchas veces queremos que Dios nos cambie, gloria al Señor. Pero cuando Dios usa el hermanito, cuando Dios usa el pastor, entonces estamos rehusando. Entonces tú no estás dispuesto a confiar en Dios. Dice la palabra del Señor que a Dios que Dios ama, corrige y disciplina. Si Dios te está corrigiendo, debes sentirte agradecida y agradecido de que eres hija y hijo del Señor. Y este hombre que está aquí, David, entendió este misterio. Que aunque él andaba corriendo, aunque él andaba turbado, aunque andaba preocupado y Dios estaba con él, gloria al Señor, entendió que si Dios no lo ayudaba, él no podía hacer nada. Tiempo de confiar en Dios. Los días vienen de males en peor, iglesia. Debemos un stop, debemos de inclinarnos a Dios. Debemos de poner nuestra confianza en Dios y no en mamá, en papá, porque Dios es que te va a salvar a ti, a tus hijos, tu familia y toda su descendencia si tú confías en el Señor. Bendito es el Señor. Dice el 18, gustad y ve qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Oiga, dichoso el hombre que en él confía. Cuando este Cristo aquí está escribiendo dichoso el hombre que confía, porque no todo el mundo confía en Dios. A veces decimos yo creo en Dios, pero los hechos demuestran lo contrario. Eso no es confianza. Creer en Dios es que cuando llegue el problema a tu vida, tú estés confiado en lo que dice la palabra de Dios. Que aunque te llegue una enfermedad que te puede llegar, tú estás confiado en que Dios es tu sustento. Tú estás confiando en que Dios es tu proveedor y no comiences a inventar, gloria al Señor, a descarriarte por el proceso. Tú no tienes que entender que quizás ese proceso Dios lo está utilizando para formarte. Quizás tú estás enfermo, como yo vengo padeciendo, que hay personas que me han dicho a mí públicamente, y si Dios te usa a ti sanando, porque te enfermo. Pero yo le digo, Jehová Dios, Jehová quitó el nombre bendito. Dice la Biblia que Eliseo era profeta de Dios y relata que murió de enfermedad. Dice la palabra que el apóstol Pablo dijo que Dios no se lo quiso quitar. Lo que te estoy diciendo con esto es que aunque tú estés pasando por dificultades, no rehúsa, sino que confíe en el Señor. Porque el hecho de que tú seas cristiano, no está excepto que no te enfermes. No está excepto que tú pases por una escasez por una temporada. No está excepto que tú no pases por levantamiento. A lo contrario, debemos entender que cuando tú le dices sí a Cristo y no al mundo, prepárate que lo que tú vas a tener levantamiento. Porque, amados hermanos, usted dirá, pero si soy cristiano, ¿por qué? Sencillo, porque eres cristiana. Es que tú vas a heredar el cielo. Cuando usted tiene un padre aquí en la tierra terrenal, en lo singular, dice la palabra que cuando ese hombre o esa mujer tiene bienes materiales, sea dinero en efectivo, sea cuarto, sea tierra o sea casa, y se muere, dice que tú lo heredas. Y los cristianos quieren ver el cielo gratuitamente. Para usted y para el cielo tiene que padecer por causa de Cristo. Y si no confía en Dios, usted no va para el cielo, porque usted se lo manda. Los tiempos vienen de ser peor. El enemigo está reciando porque sabe que le queda poco tiempo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó métodos por de su palabra de cómo usted vive en santidad y de cómo usted vive vida victoriosa en los caminos del Señor. Jesús reprendió la incredulidad de los discípulos porque no pudieron echar fuera el espíritu sordo y mudo que tenía el muchacho que lo atormentaba, que lo sacudía, y les reprendió: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Porque este gente no sale sino con ayuda y oración. La clave del éxito es vivir la palabra. ¿Quieres vivir en santidad? Pasa tiempo a solas con Dios, en el ayuno, en la palabra, y te garantizo que en una vida confiada en a Dios. Pero muchas veces nosotros como creyentes ni ayunamos, ni leemos la Biblia y oramos a veces. Amados hermanos, cuando tú confías en Dios y tú pasas por esa puerta, tú tienes que exaltar a Dios.
no es saltar al campo de la tierra, no es saltar allí y enfrentar a Dios. Cuando usted pasa por esa puerta, debe ir rendido, humillado a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estoy predicando con el tema confiando en Dios. Por la dificultad que estoy atravesando, no importa cuál sea, confía en tu Dios y al tiempo de Él, Él harás. Así que Dios te bendiga, iglesia, y Dios te guarde en esta mañana. La persona que continuó por este lugar. Quiero que